Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo un video sobre la amenaza sísmica, con un enfoque en Honduras, que es un país que se encuentra situado en Centroamérica. El contenido básico de esta presentación será primero fundamentos de sismología, fundamentos de la evaluación de la amenaza sísmica y terminaremos con un resumen sobre la amenaza sísmica en Honduras. Pues comencemos con qué causan los terremotos. Pues bueno, en tiempos antiguos pues se creía en Japón que había un pez debajo de Japón que se movía y causaba los terremotos, ¿verdad? Pues no hay un pez, pero sí hay algo debajo de la Tierra, de la corteza terrestre, que es el manto de la Tierra. El manto de la Tierra pues está conformado de gases y líquido, eh, y ese material pues se calienta y se enfría. Se calienta debido al núcleo de la Tierra, y este enfriamiento y calentamiento pues provoca corrientes convectivas, como cuando se calienta el agua para hervir, ¿verdad? Estas corrientes se generan adentro de este fluido y gas, y esto pues causa fuerzas y presiones en la corteza terrestre. La corteza terrestre pues se está conformada por estas placas tectónicas, que básicamente se puede decir como que es un rompecabezas de la corteza de la Tierra. Y pues este es el rompecabezas de la corteza de la Tierra, está formada por estas placas en general, estas placas básicas, las más grandes, ¿verdad? De la corteza terrestre. Entonces, cuando estos movimientos en el manto de la Tierra, ¿verdad? Del fluido y gas que se encuentra dentro, provoca la fuerza suficiente como para que alguna de estas placas se deslice, ¿verdad? Se mueva. Entonces es cuando ocurre un terremoto. Pues bueno, son las principales causas de los terremotos, ¿verdad? Debido al movimiento de estas placas tectónicas. Y lo que más nos interesa pues es lo que ocurre, nos enfocaremos en lo que ocurre en Centroamérica. Bueno, las placas principales en Centroamérica son la placa del Caribe y la placa del Coco. Estas placas interactúan con la placa de Nazca en el sur y la placa suramericana. En el norte interactúa con la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Estas placas, pues la placa del Coco se está moviendo en la dirección noreste, insertándose en la placa del Caribe. Esta forma una falla de subducción o convergente. Esta forma pues toda la cordillera de montañas que se encuentra en ese sector, y de volcanes también en el sur, en la parte sur de los países centroamericanos. La placa del Caribe interactúa con la placa norteamericana formando una falla de transformación que tiene un movimiento contrario, ¿verdad? La placa norteamericana se está moviendo en esta dirección, mientras que la placa del Caribe se está moviendo en esta otra dirección contraria. Pues
La interacción entre placas puede ser de diversas maneras. Como vimos anteriormente, mencionamos la frontera convergente. Este es un tipo de interacción que puede haber entre placas. Y esta forma usualmente montañas o volcanes, ¿verdad? En estas zonas. Podemos tener la frontera de transformación, que es un tipo también que tenemos nosotros en Centroamérica, en la parte norte, entre la interacción de la placa del Caribe con la norteamericana. Y podemos tener también fronteras divergentes que lo que causan son fosas y trincheras, ¿verdad? En este sector. Entonces, estos son los tipos de interacción que podemos tener entre placas. Bueno, aquí mostramos un corte de la zona de subducción en la parte centroamericana. Acá tenemos, pues, se ve la placa de Cocos insertándose en la placa del Caribe. Y esta interacción, esta fricción provoca rugosidades y que básicamente es lo que forma las montañas en esa parte de Centroamérica. También puede provocar rupturas y conductos que pueden formar los volcanes, que permite el escape, ¿verdad?, de algún gas o el contenido, pues, fluido de lo que tenemos en el manto de la Tierra. Ok, aquí tenemos pues los tipos de fallas y de terremotos que podemos tener dependiendo de su fuente, de su origen. Acá pues tenemos la parte de interacción de la placa oceánica con la placa continental. Entonces podemos tener terremotos interoceánicos, que son deslizamientos, fracturas que ocurren en la placa oceánica, en el interior de esa placa. Podemos también tener terremotos del tipo interplaca, que son los que ocurren con deslizamientos en la parte interactuante de las dos placas, ¿verdad? En la frontera de esas dos placas y deslizamientos que puedan ocurrir ahí. Y podemos tener terremotos superficiales o someros, que son por fallas, deslizamientos que ocurren ya en la placa continental y son de poca profundidad. Estos deslizamientos, todos ellos, pues pueden tener diferentes configuraciones, como las que se muestran acá a la derecha. Puede ser del tipo inversa, en la cual la placa se mueve hacia arriba, ¿verdad?, de la placa que se mantiene en su posición. El normal, que es al revés de la inversa, ¿verdad?, se mueve hacia abajo más que todo. Y podemos tener la transcurrente, que se mueve de una manera horizontal, contrarias una con la otra, o del tipo rotacional. Las fallas usualmente tienen alguna combinación de todas ellas, ¿verdad? Pero algunas predomina un tipo de movimiento y por eso se le caracteriza de esa manera. Bueno, aquí mostramos un ejemplo de la falla inversa, que es la falla de Nojima en Japón. Esta pues es una fotografía tomada del museo, de un museo de preservación de esta falla. Y acá, como podrán ver, pues esta parte de, de la placa pues se mueve hacia arriba, está moviéndose hacia arriba, mientras que esta se mantiene o se mueve hacia abajo. Aquí presentamos la teoría del rebote elástico, que es una teoría manejada por los sismólogos en general sobre la razón por la que ocurren estos deslizamientos que provocan los terremotos, o la forma como
cómo ocurren estos deslizamientos. Primero está la fase A, en la cual pues las placas están sin movimiento y pues con el tiempo pues se van deslizando y moviendo y llegan a la fase B, en la cual pues hay ya un deslizamiento relativo entre ellos, un movimiento relativo entre ellos, pero los materiales se encuentran todavía en un estado elástico no hay todavía el deslizamiento, lo mantienen todavía la fricción o cohesión que hay entre ambas placas. Pero luego esta ya no soporta este deslizamiento, esta separación y pues ocurre el deslizamiento, ¿verdad? Ocurre la ruptura y hay este movimiento. Este es pues básicamente esta teoría del rebote elástico y entonces acá es donde ya ocurre el terremoto. Pues bueno, esto indicaría pues que hay una acumulación de deslizamiento y por múltiples variables, ¿verdad? Luego de que hay una acumulación de energía, ¿verdad? Ocurre el deslizamiento y el terremoto. Esto pues puede variar dependiendo de los materiales y las fuerzas actuantes, muchas variables, entonces es muy difícil llegar a predecir cuándo esto ocurrirá. Luego ocurre otros, ¿verdad? Otros deslizamientos y pues la energía acumulada se libera ya cuando ocurre el terremoto. Bueno, ahora hablaremos del fenómeno del tsunami, que es un fenómeno colateral, ¿verdad?, del movimiento de las placas y del terremoto. Pues bueno, lo que ocurre, pues, como hemos dicho anteriormente, es que ocurren estos movimientos, ¿verdad? Y la placa continental, pues, se está deformando, pero se está acumulando su deformación, ¿verdad? No llega a deslizarse todavía. Luego con el tiempo pues esta fricción no soporta y se desliza, ¿verdad? Y entonces esta placa continental regresa a su posición, pero ese rebote de ahí, ¿verdad? Causa que un impulso al agua que la hace saltar, ¿verdad? Y eso es lo que causa el tsunami. Luego esta agua que salta, ¿verdad? Se reparte en ambos lados, ¿verdad? Y esta cantidad de agua pues viene hacia las ciudades que pueden estar acá, ¿verdad? E inundarlas. Pues eso sería el tsunami. No es correcto llamarle maremoto. Maremoto se le llama al terremoto, básicamente, a este terremoto que ocurrió debajo del océano. El tsunami sería esta oleada de agua, ¿verdad? Eso sería el efecto colateral, básicamente, del maremoto. También una característica que pueden observar es que acá el nivel del agua se encuentra acá, ¿verdad? Pero una vez que ocurre este tsunami, pues este nivel se retrae en un instante, ¿verdad? Debido a este impulso del agua. Y esto puede causar, bueno, en la gente en épocas antiguas causaba un cierto grado de seguridad, como que acá pues no hay peligro, pero luego más se daban cuenta ya con la experiencia, ¿verdad? Que más bien esto era un signo de advertencia que viene la oleada del tsunami, ¿verdad? Y que va a inundarlos. Veamos ahora los conceptos de epicentro y hipocentro. Ustedes estarán familiarizados al concepto de epicentro, que les da la posición del terremoto, pero su posición en la superficie de la Tierra, como se muestra acá. Ya el hipocentro se refiere a la posición dentro de la corteza terrestre.
Usualmente pues para darles la información de los terremotos se les da el epicentro, o sea las coordenadas del epicentro y la profundidad. Ya conociendo la profundidad, ustedes conocen dónde es que ocurrió el deslizamiento dentro de la corteza terrestre y por ende la posición del hipocentro. Bueno, veamos cómo funciona un sistema de alerta temprana básico. Digamos que acá tenemos el terremoto que ocurre, ¿verdad? Eh, con su posicionamiento dado por el hipocentro, ¿verdad? Este terremoto, este deslizamiento emite ciertas ondas. Emite las ondas P y las ondas S. Las ondas P son las que tienen menor amplitud y son las más rápidas, tienen mayor frecuencia. Estas ondas son de expansión y compresión del medio y estas sí se propagan más rápidamente que las ondas S. Las ondas S son las que tienen mayor amplitud, por ende menor frecuencia y son más lentas de propagación. Ahora, entre estas dos ondas, la más dañina es la onda S. Entonces, aprovechando eso, que las ondas P no causan tanto daño, no afectan a las estructuras tanto como las ondas S, aprovechamos estas primeras ondas para emitir alertas, ya que llegan primero que las ondas S. Entonces, teniendo estos sensores, ¿verdad?, que detectan el movimiento sísmico, pues primero detectan las ondas P y emiten la alerta, ¿verdad? Emiten la señal que se transmite casi a la velocidad de la luz a la población, a la ciudadanía, ¿verdad? En un poblado que se encuentre a una cierta distancia de la ocurrencia del terremoto. Entonces estas alertas pues luego se pueden transformar a alertas sonoras, ¿verdad? O mensajes en los medios de comunicación, ¿verdad? Para que la población pues tome sus precauciones como salir de los edificios y buscar refugios seguros. Pues estos sistemas pues sí tienen su utilidad, ¿verdad? Pero sí tienen la desventaja que deben de estar cierta distancia de donde ocurre el sismo, ¿verdad? Porque para lugares donde es cercano, como se muestra acá, pues no tienen ningún sentido, no tienen ningún beneficio, ¿verdad? Ya que la distancia entre la ocurrencia de las ondas P y las ondas S no es mucha y entonces el mensaje pues no llega a tiempo, ¿verdad? No tienen un tiempo prudencial para actuar. Pero en otras situaciones pues sí es muy útil, ¿verdad? Y se ha visto por experiencia que sí ha servido y ha salvado vidas. Bueno, como vimos anteriormente, pues tenemos algunos tipos de propagación de las ondas del terremoto. Tenemos estos dos tipos: ondas de cuerpo, que son las que se transmiten a través del medio, ¿verdad? Directamente hasta la estructura o el sitio, ¿verdad? Mientras que las ondas de superficie son aquellas que se propagan directamente vertical hasta la superficie y estas eh, mueven a la superficie, ¿verdad? Y estas se propagan por la superficie de la corteza terrestre. Entonces, entre las ondas de cuerpo podemos clasificarlas en dos tipos. Las ondas P, que ya mencionamos, son las que se propagan más rápidamente, son de extensión y compresión, mientras que tenemos las ondas S, que son las que forman una forma de arriba hacia abajo, ¿verdad? Estas formas de tipo S.
Luego tenemos las ondas de superficie, que tenemos los dos tipos, las ondas Loeb, que estas se mueven de manera horizontal, eh, lado a lado, ¿verdad? Como se muestran acá. Y tenemos las ondas Rayleigh, que tienen una forma elíptica en el plano vertical. Bueno, acá pues mostramos el instrumento que se utiliza para registrar el movimiento del terreno. Acá pues, como vemos, esta parte del soporte y este péndulo invertido, pues cuando tenga un movimiento del terreno, pues este se estará moviendo. Estos componentes pues se muestran acá de manera descriptiva, ¿verdad? Para mostrar de los componentes que conforman lo que se conocería como el sismómetro. El sismómetro pues es la parte que su función es detectar el movimiento del terreno. Luego tenemos esta parte pues que hace un registro de ese movimiento. Esa parte, ya el registro, el ploteado, se le conocería como el sismograma. O sea, es los resultados que muestra el sismómetro. A todo esto pues se le conoce como sismógrafo. Luego acá pues mostramos algunos ejemplos de acelerogramas. Estos ya no son sismogramas, porque pues no es un registro del desplazamiento. Acá se están mostrando aceleraciones. Claramente pues estos desplazamientos pueden transformarse a aceleraciones. Acá pues se muestran estos en términos de g, en fracciones de g, ¿verdad? Y se muestran algunos ejemplos de acelerogramas de terremotos emblemáticos en la historia. Bueno, ahora hablemos de los términos de magnitud e intensidad de los terremotos. La magnitud es una medida cuantitativa del sismo. Mide la cantidad de energía liberada por ese sismo. ¿Ok? Mientras que la intensidad es una medida cualitativa. Es una medida de el efecto de un sismo, de la descripción del daño causado por el sismo. Bueno, veamos este ejemplo. Acá tenemos un terremoto de magnitud momento, que es la escala más típicamente utilizada para estos terremotos, es magnitud momento de 7. Ahora, este terremoto causa diferentes intensidades dependiendo de la localidad, de la estructura, la situación de esa estructura, ¿verdad? Por ejemplo, veamos esta estructura de acá. Acá tiene una intensidad de 2, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estructura se encuentra bien alejada, se encuentra en una situación de suelo buena, se podría decir. Entonces el terremoto, las ondas, pues se disiparon por la longitud, ¿verdad? Y ya llegaron tenues y no afectaron mucho. Tal vez se pudo sentir. Mientras que en esta estructura de acá, que ya se encuentra un poco más cerca, aunque con las mismas condiciones de suelo, pues ya se sintió un poco más fuerte, ¿verdad? Ya tiene una intensidad de 4, porque solamente por encontrarse más cerca. Ahora, esta otra estructura de acá, pues debido a que sus condiciones de suelo son un poco peores y también se encuentra más cerca, pues su intensidad se incrementó, ¿verdad? Se sintió más fuerte y las estructuras pues sufrieron más daño. Y esta otra estructura, que todavía se encuentra más cerca, su situación de condiciones de suelo son mucho peores, pues la intensidad es mucho mayor y pues los daños pues se ven en la estructura.
Entonces, esa es la diferencia básicamente entre magnitud. Magnitud se refiere solo al terremoto en sí. La energía liberada es una cuantificación de la energía liberada, y la intensidad pues se refiere a los efectos, ¿verdad? Cómo se sintió en cierta distancia de la ocurrencia del terremoto. Aquí mostramos un ejemplo de la escala de intensidad japonesa. Por ejemplo, la escala 0 pues no es perceptible para las personas, y así va subiendo. La 1 ya se va sintiendo para algunos, la 2 pues se siente para la mayoría, la 3 pues todos, casi todos sienten el terremoto o el sismo. Ya después en el 4 pues ya las cosas dentro de las estructuras pues se empiezan a mover, se detectan. Ya en el 5 pues ya es más difícil mantener el equilibrio. En el 5 mayor pues ya las cosas se caen, muros de bloques de concreto no reforzados se caen, y las personas no pueden caminar sin gateando, solo pueden ir gateando. Ya en el 6 pues ya son movimientos mucho mayores, ya algunas estructuras de baja resistencia sísmica pues sufren daños, y 6 mayor pues ya hay colapsos, y es movimientos en los cuales las personas ya pueden ser tiradas, aventadas. Y el 7 pues ya es una catástrofe, ¿verdad? Ya incluso las estructuras de concreto que tienen poca resistencia pues pueden ser colapsadas completamente. Bueno, aquí mostramos una comparación de diferentes escalas de intensidad. Acá se muestra en rojo la japonesa, la de Mercalli modificada, que esta es mayormente utilizada acá. En Estados Unidos fue desarrollada, y en América es la mayormente utilizada en América. Y la MSK, que es mayormente utilizada en Asia. Bueno, ahora veamos los fundamentos del procedimiento para la evaluación de la amenaza sísmica. Consiste en estos pasos básicos. Primero es de detectar las fuentes sísmicas y de fragmentarlas en zonas sismogenéticas. O sea, cada fuente sísmica se fragmenta, se divide en zonas que son de la misma fuente, ¿verdad? Luego tenemos dos teorías que deben ser aplicadas. Una para la sismicidad, que se usa la ley de Gutenberg-Richter. Esta básicamente describe qué tan sísmico es cierta región. Y entonces con esta ley se produce la cantidad de sismos en base a su probabilidad. Y está la otra concepto, que es la ecuación predictiva de movimiento fuerte o relaciones de atenuación, que esta básicamente nos dan, dependiendo de los parámetros de un sismo, cuánto será el movimiento a una distancia de esa fuente, de ese punto donde ocurrió el sismo. Ya con esto pues se utilizan y se procesan, se hace el análisis y se utiliza para obtener las aceleraciones en un sitio, ¿verdad? Con cierta probabilidad o periodo de retorno. Bueno, aquí tenemos los pasos de la evaluación sísmica, por ejemplo, en Centroamérica. Primeramente, pues tenemos el marco tectónico, o sea, las fallas que se tienen en estudios que se conocen, que existen, ¿verdad? Y sus geometrías y dónde están localizadas. Y también se tiene un registro del catálogo sísmico, ¿verdad? Hasta la fecha, que tiene recolectado las magnitudes de los sismos
sus profundidades, sus posiciones, ¿verdad? Con estos dos datos pues se propone o se establece una zonificación y pues se realizan estas zonas, ¿verdad? Sismogenéticas, o sea que los sismos en esta zona ocurren de un tipo, ¿verdad? También en esta misma zona podrían clasificarse de tipo someros, superficiales o sismos de gran profundidad. Con esto, pues se desarrollan para cada uno de estas zonas sismogenéticas unas leyes de la actividad sísmica, la ley de Gutenberg-Richter, se desarrollan para cada uno de estos sitios, que con esta ley nos determina las probabilidades, la frecuencia con que ocurren los sismos de determinada magnitud. Usando esta ley pues podemos generar catálogos sintéticos, o sea, no el catálogo sísmico original, sino que catálogos nuevos, ¿verdad? Que se generen los sismos como en una simulación siguiendo las leyes de la actividad sísmica. Luego, pues nosotros queremos saber cuánto va a ser el movimiento fuerte en un sitio dado un sismo, ¿verdad? Entonces se hace uso de estas leyes de atenuación. Entonces, digamos, se genera un sismo en este punto, ¿verdad? En este punto de acá, digamos, y nosotros queremos saber cuál sería el movimiento, o sea, la aceleración que estaríamos teniendo en un sitio localizado a esta distancia, ¿verdad? Entonces, eso lo obtenemos haciendo uso de estas leyes de atenuación, ¿verdad? Teniendo los datos del sismo de acá, se obtiene qué es lo que tendríamos en ese punto. Ok. Ya aplicando estas dos informaciones, ¿verdad? Generadas, pues se pueden generar estas curvas de peligrosidad que me indican las probabilidades, ¿verdad?, de que se suceda cierta aceleración o cierto nivel de amenaza, ¿verdad?, con un nivel de periodo de retorno. También se pueden generar mapas que muestran esto. Bueno, la sismicidad en un sitio pues se hace uso de la ley de Gutenberg-Richter que permite cuantificar la actividad sísmica de una región. Esto es una relación entre la frecuencia y la magnitud. Como será conocido tal vez es que las magnitudes mayores, ¿verdad? Los sismos de magnitudes grandes pues son menos frecuentes, son poco frecuentes en comparación a los sismos de menor magnitud. Y esto tiene una relación logarítmica, ¿verdad? O sea, es una potencia, entonces es mucho menos probable que hayan sismos de grandes magnitudes a los que de menores magnitudes. Esto pues se hace uso de los catálogos sísmicos para generar esta ley, ¿verdad? Que aquí está ploteado linealmente porque tenemos un gráfico siguiendo un gráfico logarítmico y con esto nos permite determinar cuántos sismos de cierta magnitud se generarían y esto lo hacemos uso para el desarrollo de catálogos sintéticos. Luego, pues como se mencionó, se hacen uso de estas relaciones de atenuación que básicamente aquí ponemos un ejemplo de la luminosidad que genera un bombillo, ¿verdad? A medida que se aleja uno de ese bombillo, pues la luz que emite pues es más tenue, ¿verdad? Esto es básicamente lo que ocurre con un sismo. A medida que se aleja uno de la fuente de donde ocurrió, pues las vibraciones se sienten menos, ¿verdad? Entonces se generan relaciones de atenuación que esto depende de la región y hay múltiples relaciones de atenuación que se han generado en todo el mundo
y lo mejor es generar las propias para la región, para el sitio en estudio. Estas ecuaciones básicamente se le introducen la magnitud del sismo, la posición, ¿verdad? Las coordenadas básicamente, o sea, básicamente la distancia hacia donde queremos conocer la aceleración, digamos, o los desplazamientos, y la profundidad del sismo, y el tipo de terreno en donde queremos nosotros detectar la aceleración, digamos, si es suelo o roca. Usualmente las ecuaciones se hacen para roca. Y bueno, aquí mostramos un ejemplo. A medida que la distancia incrementa, pues las aceleraciones pico, que básicamente es este PGA, en G, en unidades de gravedad, pues se van disminuyendo, ¿verdad? Aquí están ploteados para diferentes magnitudes de terremoto. Bueno, ahora acá les muestro el catálogo de sismos en Honduras hasta el año 2008. Pues como podrán ver, la mayor cantidad de terremotos se concentran en la zona sur del país y de Centroamérica también. Eh, Podrán ver a El Salvador, que está casi ni se ve de la cantidad de terremotos que tiene. Es realmente un país bastante afectado por los terremotos. Pero bueno, pues mayormente estos sismos pues son causados por la interacción de subducción que tenemos, ¿verdad? Entre la placa de Coco con la placa del Caribe. Ahora, la otra zona importante que tenemos alguna cantidad de sismos fuertes también es en la zona norte. Y esta parte pues es la interacción entre la placa norteamericana con la de el Caribe, y pues sí generan algunos sismos poderosos que sí nos han afectado acá a nosotros en el país, principalmente en la zona norte, como Roatán, Islas de la Bahía, ¿verdad? De Puerto Cortés y San Pedro Sula, La Ceiba también. Ahora, el sismo más fuerte, bueno, el que más muertos ha causado en la historia de Centroamérica es este de acá. Este ocurrió en la década de los 70, como en el 74, 76, por ahí. Y sí causó una gran cantidad de muertos que no pudieron, pues las funerarias quedaron a tope, y la cantidad de heridos no se dieron abasto la atención médica. Fue debido a este terremoto y en conjunto con uno en Nicaragua que ocurrió por esas mismas fechas, por esos mismos años, que produjeron la primera investigaciones en la amenaza sísmica de la región. A nosotros pues tuvimos un sismo más o menos por esta posición de una magnitud de 7 y algo, que sí nos causó en el 2019. No se encuentra acá porque es hasta el 2008, perdón. En el 2009 tuvimos un terremoto magnitud por la escala de 7, que sí causó varios daños en estructuras en la zona norte y colapso de varios puentes importantes, ¿verdad? Colapso completo que no se pudieron continuar utilizando. Bueno, acá les traigo el mapa de amenaza sísmica global. Este pues lo que muestra es globalmente, ¿verdad? La amenaza que tenemos por movimientos sísmicos. Acá pues podrán ver en Europa tenemos a Italia, países como Grecia, Turquía, y acá ya en Asia pues bueno, en Asia sí tenemos a Irán, Irak, la India, Nepal, China, Japón, las Filipinas, Malasia. Y bueno, también tenemos en Oceanía pues el país
esta isla de Nueva Zelanda, son países altamente sísmicos, ¿verdad? Alaska en Estados Unidos, Alaska de hecho es la región más sísmica en el mundo, y Estados Unidos la parte de California, México es tal vez de los países más referentes, más importantes de seguir sus estudios, ¿verdad? Debido a que son parecidas las construcciones con las nuestras aquí en Latinoamérica, Chile también, eh, y bueno, el resto de países acá como Colombia, Costa Rica y estos países pues tienen, República Dominicana, acá las islas del Caribe, pues tienen también una alta amenaza. Menciono a México. México ha sido apoyado bastante para las investigaciones por Japón, que Japón es un referente en estas investigaciones y ha promovido, ¿verdad?, la investigación en México. Las construcciones son básicamente de mampostería, ¿verdad? Y pues se han hecho bastantes estudios que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Hacer uso de ellos, ya que tenemos costumbres bastante similares. Eh, pues, ¿cómo ven a la región centroamericana? ¿Qué amenaza, qué nivel de amenaza considerarían con el resto del mundo? Como podrán ver, pues es una amenaza mm, de intermedia a alta, mayormente alta, ¿verdad? Como podrán ver. Eh, lo que está en blanco, como podrán ver, pues son zonas de bastante baja amenaza sísmica. Pues tenemos varias regiones de así, como Brasil, África, bastante parte de Rusia y bueno, incluso Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, que es el código que más se promueve tal vez en nuestros países, su utilización es referente, ¿verdad? No, mayormente su territorio no tiene gran amenaza sísmica, a excepción de la costa oeste, ¿verdad? Principalmente en el estado de California. Eh, pues bueno, en Centroamérica pues sí, la amenaza está entre intermedia a alta, eh, pero sí, los países como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, pues ellos tienen muy alta amenaza. Se podría decir que Honduras, de los países centroamericanos, es el que tiene la menor amenaza, ¿verdad?, en Centroamérica. Pero aún así, pues si lo comparamos en el mundo, ¿verdad?, pues su amenaza es intermedia a alta, ¿verdad? Bueno, aquí hacemos un acercamiento del mapa anterior, y vemos las aceleraciones pico que tendríamos en, en- en el país. Eh, Acá pues las aceleraciones se están mostrando en metros por segundo cuadrado. Y pues esto es básicamente un acercamiento, ¿verdad? Si nos muestra, en base al catálogo sísmico, pues vemos cierta tendencia, ¿verdad? Si nos muestra cierta amenaza en la zona norte y la mayor nivel de amenaza pues en la zona sur. Bueno, y aquí mostramos el mapa de zonificación sísmica del código hondureño en el año 2014 que fue modificado. Este ya fue modificado con el estudio más reciente que se tiene de amenaza sísmica, em, que es un estudio meramente para la región, al contrario de los mapas que les acabo de mostrar, que son mapas de amenaza global. Entonces allí pues el estudio es un poco, tiene algo de imprecisión, ¿verdad? Si nos acercamos, ya que tiene una resolución baja. Entonces este es un estudio de amenaza pues más preciso, ¿verdad? Ya que se hace concentrando el estudio en una zona más pequeña. Entonces, de ese estudio, RESIS 2 se adaptó y eh, se agregó esta mapa de zonificación sísmica.
Y bueno, aquí muestro básicamente el mismo mapa, simplemente fragmentado en 3 zonas básicas. Cuando se hace el diseño de estructuras, pues se tiene la opción de hacer un diseño sismo resistente o no, ¿verdad? La zona que está en azulito, pues, según el código, pues sería una zona que no requiere detallado especial por sismoresistencia. La zona amarilla, pues, es la que se indica que necesita un detallado intermedio eh, debido al nivel de amenaza, ¿verdad? Y ya la zona roja, pues, es uno que ocupa el máximo detallado sismo resistente. Acá pues mostramos las aceleraciones pico que habrían en la zona, ¿verdad? Por ejemplo acá tenemos eh, esta curva, ¿verdad? Que conecta con Roatán, está cerca de Tegucigalpa, de 0.25 fracción de la gravedad. Esto es para un periodo de retorno, o sea, esta es la aceleración que esperaríamos en el terreno, ¿verdad? En un periodo de retorno con un periodo de retorno de cerca de los 500 años. Y bueno, esto es lo que nosotros utilizamos para introducir las cargas en las estructuras, ¿verdad? Y hacer el análisis para las solicitaciones, que eso sí no es opcional, o sea, introducir las cargas sísmicas siempre es obligatorio. Lo que puede ser, dependiendo de la zona, es el diseño, ¿verdad? O sea, el detallado del armado del acero en estructuras de concreto, por ejemplo. Eso sí puede cambiar, ¿verdad? Puede ser que no sea necesario hacer algo especial o si lo sea. Solo como comentario final, pues aquí pues el código establece zonas, ¿verdad? En donde se puede hacer diferentes diseños. Pero esa manera ya de hacer las cosas en los códigos, pues ya antes se hacían de esta manera, pero ya ahora no es un insumo, ¿verdad? Para determinar si una estructura ocupa diseño sismo resistente. Sí, la amenaza. Pero ya hoy en día pues se toma en cuenta también el tipo de estructura. Por ejemplo, si se hiciera el diseño acá de un hospital, por ejemplo en Tegucigalpa, posiblemente sí ocupe el diseño máximo de sismoresistencia debido a la importancia de la estructura, ¿verdad? No solo porque esté localizado acá y que tiene una amenaza intermedia, pues lo que queremos es reducir el riesgo, ¿verdad? Y para reducir el riesgo debemos de tomar en cuenta la amenaza y la vulnerabilidad de la estructura y la exposición, ¿verdad? La amenaza a exposición pues es la misma, pero nuestra población se va a ver más vulnerable si tenemos estructuras como hospitales o estructuras importantes o puentes también incluso importantes que colapsen, ¿verdad? Que fallen debido a un evento sísmico causaría que el desastre sea mayor de lo que se va a ver exacerbado, ¿verdad? Eh, la, eh, las rutas de circulación, ¿verdad? De transporte como puentes importantes, sí, también, porque los equipos de rescate, ¿verdad? Todo eso se ven afectados, pueden no llegar a poder hacer su labor. Ok, pues bueno, esta sería la presentación que les traigo sobre la amenaza sísmica, en especial con un enfoque en Honduras. Espero les haya gustado y que les haya servido y nos vemos hasta la próxima.